Bueno, continuamos con el estudio del libro de Esther, ya estamos en la recta final. Hoy vamos a ver los capítulos 5 al 7, que los vamos a ver todos juntos porque tienen relación y son relativamente cortos. Y con esto, pues prácticamente estamos ya en el desenlace de la historia. Probablemente la semana entrante terminaríamos con los últimos capítulos que nos quedan. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo hoy y vamos a ver esta historia, cómo, cómo va a resultar la conspiración de Amán para destruir al pueblo judío, destruir a la misma Esther. Vamos a ver qué es lo que Esther hace, la decisión que toma. La dejamos la semana pasada, eh, pues contestando a Mardoqueo que ella va a interceder por su pueblo con temor, con un temor normal, porque ella sabía que arriesgaba la vida. El que se presentaba delante del rey sin autorización, pues su sentencia era la muerte, esa era la ley. A menos que el rey pues estuviera de buenas y que pues extender el cetro en señal de que quería recibir a esta persona que había llegado sin autorización. Entonces, Esther conoce eso. Al principio pues lo pone un poco como excusas ante Mardoqueo, pero Mardoqueo le dice, de todos modos vas a morir. Si no intercedas, todo tu pueblo va a ser destruido y no solo vas a morir tú, sino la casa de tu padre, o sea, toda tu familia, todos tus paisanos, todo tu pueblo. A raíz de eso, pues la respuesta de Esther es, bueno, está bien, lo voy a hacer, pero primero vamos a orar. No se menciona la palabra oración aquí, pero dice que le dijo Esther a Mardoqueo, reúne a todos los judíos que están en Susa, todo el pueblo, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Ayuno total, absoluto. Pero no solo que oren por ella, sino ella también dice, yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Ella sabía que estaba violando la ley. Y si muero, y si perezco, que perezca, dice. Está dispuesta a arriesgar su vida por salvar a su pueblo. Entonces Mardoqueo fue y cumplió todas las instrucciones de Esther. Entonces vamos a ver la estrategia de Esther en organizando un banquete y pues eso está en los capítulos del 5 al 7. Perdón, hermanos, creo que no están viendo la pantalla, ¿verdad? Ahorita ponemos eso. Muy bien, ahora sí, tenemos aquí el título del tema de esta noche y vamos a leer. Si me hace favor alguien de leer los primeros 5 versículos de lo que Esther le pide al rey Asuero. Le voy a leer yo, hermano. Bueno, Amén. petición de Esther al rey Asuero. Al tercer día, Esther se puso sus vestiduras reales y fue a pararse en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. El rey estaba sentado allí en su trono real, frente a la puerta de entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey preguntó, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Si le parece bien a su majestad, respondió Esther, venga hoy al banquete que ofrezco en su honor y traiga también a Amán. Vayan de inmediato por Amán para que podamos cumplir con el deseo de Esther, ordenó el rey. Así que el rey y Amán fueron al banquete que ofrecía Esther.
Gracias. Bueno, pensemos un poquito en esto. Ubiquémonos en los zapatos de Esther. Al tercer día, dice, Esther se puso sus vestiduras reales. ¿Cuántos días de ayuno había decretado Esther? Tres días de ayuno. Eso significa que terminando el ayuno, inmediatamente fue, se vistió para ir delante del rey. No nos especifica el texto bíblico si Esther comió, pero da la impresión de que no. Da la impresión de que al tercer día no fue a sentarse a la mesa, a comer, a romper el ayuno y ahora voy con el rey, sino fue así como estaba, porque era urgente. Ya se imaginan el nerviosismo, ya se imaginan el estrés de Esther durante esos 3 días de ayuno pensando, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a encontrar al rey? ¿De qué humor va a estar el rey? Sabemos que era un rey eh, temperamental, loco, impulsivo, agresivo, eh, orgulloso, de todo. Eh, Esther pudo haber temido y si está borracho y le va a ofender que yo llegue, había destituido a la reina Basti por no presentarse, por no obedecerle, y ahora va a llegar Esther a presentarse sin que él la llame. Entonces, esos 3 días tuvo que haber sido de angustia para Esther, de incertidumbre, de temor, pero ahí estaba, ayunando delante de la presencia del Señor. Es interesante y recalcamos esto que dijimos desde el principio, eh, el nombre de Dios no se menciona para nada en todo el libro de Esther. Y esto el autor lo tuvo que hacer a propósito, para darnos a entender que aunque nosotros no veamos al Señor, aunque a veces pensemos que no está, aunque a veces nos preguntemos, ¿dónde está Dios cuando estoy en situaciones difíciles? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no aparece? Pero lo que el libro de Esther nos enseña es que Dios está en control de todas las cosas, siempre, aunque no lo veamos, aunque no aparezca por ningún lado, según nosotros, Él está en control. Y aquí lo vemos en todas las casualidades que se dan en la historia, en el texto. Eh, Ustedes pueden tomar la actitud, por ejemplo, de poner en su Biblia y marcar ahí con un lapicito todas las casualidades que se dan en el libro de Esther y pueden poner a la par casualidad. Pueden ponerle, el Señor está en control, el Señor está actuando, porque vamos a ver aquí todas esas cosas. Esther entonces se pone sus vestiduras reales. Recordemos cuando se presentó ante el rey por primera vez. Había sido preparada durante un largo tiempo con todo tipo de, de exfoliantes, de paños de hierbas, de qué sé yo. La habían preparado para que estuviera bella delante del rey, que fuera pues perfumada, que fuera radiante, porque iba a estar en la presencia del rey. Ahora va Esther después de 3 días de ayuno. ¿Cómo es el aspecto de uno cuando no ha comido durante 3 días? Pues tiene que haber sido un poco demacrado, en debilidad, y aparte de lo débil que iba, pues eh, muerta de miedo, definitivamente. Como ser humano tenía que haber sentido miedo, incertidumbre de lo que iba a pasar. Ella confiaba en Dios y por eso había ayunado. Pero como seres humanos sabemos que estamos claros de que el Señor está en control, estamos claros de que Él interviene. Sin embargo, pues hay momentos de dificultad, de crisis, de enfermedad, en donde nos preocupamos y como humanos, pues sentimos estas emociones, ¿verdad? El miedo, el estrés. eh, pues bueno, allá va la pobre Esther, pero se pone sus vestidos reales, se pone lo más bonita que pueda, ¿verdad? Con su vestidura real,
seguramente con su corona también, y se va a parar al patio. Ni siquiera eh, se menciona que el que quería ver al rey eh, podía tocar. Obviamente había un patio interior del palacio desde donde el rey podía ver quién estaba ahí. Y eso hace Esther. Se para frente a la sala del rey y el rey estaba en su trono, justo frente a la puerta de entrada. Y cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, dice que se mostró complacido con ella, perdón, y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Qué casualidad que el rey estaba de buenas, ¿verdad? Para recibir a la reina Esther. Inmediatamente le extiende el cetro que tenía en la mano. Entonces Esther se acerca, toca la punta del cetro, como era el requisito, era la ley, y el rey le pregunta, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? No sabe el rey que Esther le va a pedir algo. ¿Y por qué le pregunta que qué le pasa? Pues seguramente vio en su rostro la, la, la agonía de Esther, vio en su rostro la preocupación que Esther tenía y algo quiere, algo necesita. Y le dice, aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. La mayoría de comentaristas coinciden en que esto es una exageración, eh, o algunos piensan que es una especie de piropo, ¿verdad? De cumplido que el rey le dice a Esther, como, como cuando uno le dice a la novia, ¿verdad? O a la esposa, es que yo iría hasta el fin del mundo por ti, pero después cuando nos piden que los acompañemos al súper, pues no siempre estamos de humor para hacerlo, ¿verdad? O no siempre nos agrada, pero para decir piropos, pues somos buenos. Entonces, es algo de lo que el rey está diciendo, ¿va? Hasta la mitad del reino, pero realmente lo que quiere decir es, eh, yo te puedo complacer en lo que quieres, en lo que vas a pedir. Y la respuesta de Esther es, si le parece bien a su majestad, respondió Esther, venga hoy al banquete que ofrezco en su honor y traiga también a Amán. Miren la humildad con que Esther está hablando. Si le parece bien a su majestad. O sea, le está dando la opción de decir que no, pero ante una pregunta así y con la dulzura que lo debe haber hecho Esther, ¿verdad? Entonces el rey pues no duda en aceptar. Aparte que sabemos que el rey le encantaban los banquetes, le encantaba la fiesta, le encantaba la comida, la bebida, pasarla bien. Entonces no se puede resistir a un banquete. Y ahí vemos entonces la sabiduría con que Esther está actuando. Obviamente una sabiduría que el Señor se le había dado. Y pues la respuesta del rey no se hace esperar. Vayan de inmediato, dice, por Amán, para que podamos cumplir con el deseo del rey. Y eso fue una orden. Así que el rey y Amán fueron al banquete que ofrecía Esther. Eh, Cuando estaban brindando, aquí ya Amán y el rey están en el banquete. ¿Cuánto, cuánto tiempo tardó ese banquete? No sabemos, pero seguramente fue largo. Comieron, bebieron, brindaron, platicaron. Quién sabe de qué hablaron, pero Esther no decía lo que quería. Entonces el rey le tiene que volver a preguntar y le dice otra vez, dime qué deseas, te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Y este responde, mi deseo de petición es que si me he ganado el favor de su majestad, si le agrada cumplir mi deseo y conceder mi petición, venga su majestad mañana con Amán al banquete que les voy a ofrecer y entonces le daré la respuesta. Qué extraña la actitud de Esther. Tanto estrés, tanto ayuno, 3 días de ayuno para, para decirle al rey que lo invita a un banquete con Amán, con su enemigo, con el que quería la destrucción del pueblo.
van al banquete, la pasan bien, platican, comen, beben, y Esther no dice nada. ¿Qué pasó? O sea, ¿será que Esther no se animó a decirle al rey lo que quería? ¿Será que le venció el miedo? ¿O por qué? ¿Por qué Esther no habla aquí, sino que pospone otra vez eso? Cuando, cuando tenemos una situación difícil, pues está aquel refrán que dice al mal paso darle prisa, ¿verdad? Si vamos a hacer algo arriesgado, temerario, peligroso, pues mejor hacerlo cuanto antes para quitarnos la preocupación. Pero aquí Esther lo prorroga, como que quisiera seguir preocupada por eso, o como que el temor la vence y no, eh, pues dice inmediatamente lo que quiere. Sin embargo, vamos a ver que esto es otra casualidad. Vamos a ver que esto nos muestra otra vez que el Señor está en control. Eso que hace Esther, seguramente el Señor lo puso en su corazón, de alguna manera no la dejó hablar o puso temor en su corazón para que no hablara, qué sé yo. Pero esto es parte de cómo el Señor está poniendo o moviendo las piezas para que las cosas funcionen. Pero antes de, de seguir en los versículos, pues tenemos que ir sacando la enseñanza para nosotros de lo que vamos leyendo. Primero, la actitud de Esther. Eh, Mardoqueo le dice, intercede por tu pueblo, salva la vida de tu pueblo y salva tu propia vida. Pues Esther acepta, está dispuesta a arriesgar la vida y sin embargo no lo hace inmediatamente, no es impulsiva, sino primero decreta 3 días de ayuno. Y obviamente, aunque no se menciona aquí, pues tuvo que ser ayuno y oración. Esto es una enseñanza para nosotros que en momentos de dificultad, en momentos de decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, de decisiones serias, pues no debemos dejar pasar el poner nuestras peticiones delante de Dios. Y no es, me arrodillo 5 minutos y pues ya, miren la actitud de Esther. eh, un, un, un periodo largo, día y noche, de ayuno y oración. 3 días completos de 24 horas de, de ayuno. Y pues esto nos deja esa enseñanza de cuán importante es la oración, cuán importante es eh, pues el poner en las manos del Señor nuestros planes, nuestras preocupaciones. Vimos anteriormente cuando estábamos estudiando a Nehemías, lo que él hace, pues obviamente primero pone en oración también durante un buen periodo de tiempo su proyecto, lo que él quiere hacer y su petición al Señor es que le dé éxito en su misión. Entonces, si queremos éxito en lo que emprendemos, en nuestra misión, pues tenemos que ponerlo en las manos del Señor, depositarlo en sus manos y que Él haga su voluntad. Como dijo Esther, si perezco, que perezca. Ella sabía que había un riesgo, ella sabía que el Señor la podía librar, pero también sabía que pues era la soberanía del Señor eh, de librarla o no librarla. Como mencionamos en el estudio anterior, los amigos de Daniel, pues también cuando van a ser echados al, al, al horno de fuego, ellos dicen, el Señor nos puede salvar. Pero si no nos salva, de todos modos, nosotros pues le somos fieles, nosotros no vamos a- a inclinarnos ante los ídolos. Entonces, vemos esa actitud y aprendemos de eso. Otra cosa interesante es que pues este libro, muchos han dudado de por qué está en el canon. ¿Por qué los judíos lo tienen como parte del canon y nosotros en la Biblia
pues evangélica también lo tenemos como un libro inspirado por Dios, como parte del canon, pero es que vemos aquí realmente que el autor está siendo inspirado por Dios, porque no sabemos quién es el autor, pero lo que sí sabemos por la forma en que escribe y relata las cosas es que era un judío. Pero este judío no tenía la menor idea de, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que Jesús iba a dar su vida eh, por, por su pueblo. Los judíos esperaban un Mesías, pero no esperaban que ese Mesías viniera a morir, sino esperaban que un Mesías viniera pues como un rey a liberarlos de la opresión o del yugo eh, que tenían. Sin embargo, aquí está escribiendo de cómo Esther de alguna manera está prefigurando el sacrificio de Cristo, porque Esther está dispuesta a arriesgar su vida por, por salvar a su pueblo, por salvar a su nación. Otro detalle interesante para nosotros es que, bueno, como dije primero, pues ella pone en las manos del Señor su petición y por otro lado, vemos que ella eh, va a llegar se va a presentar ante un rey malvado, ante un rey, como dijimos, eh, loco tal vez, porque hacía locuras, un rey manipulable, y ella peligraba. Nosotros nos acercamos a un Dios misericordioso, vamos hacia un rey que no solo es rey de reyes y señor de señores, sino que eh, tiene misericordia de nosotros, es lleno de amor. Ah, Esther va sin ser llamada. Nosotros nos acercamos al Señor porque Él nos llama. En Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. El rey al que nosotros nos presentamos es un rey que nos llama, que nos busca. Otro aspecto es que eh, Esther no tenía quien intercediera por ella. Al contrario, la persona más cercana al rey y más importante era su enemigo, era Amán. Entonces tenía todas las cosas en su contra. Nosotros tenemos a alguien que intercede por nosotros. Tenemos a un sacerdote que, que intercede por nosotros delante del rey. Entonces, eh, podemos confiarnos o podemos acercarnos, como dice el libro de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para obtener misericordia. No, no hay razón, no hay motivo para no acercarnos ante la presencia del Señor y poner ante Él nuestras peticiones. Esther estaba en contra de la ley, era en contra de la ley llegar al rey sin que Él llamara. Nosotros tenemos la ley, tenemos las escrituras a nuestro favor, tenemos las promesas en las escrituras a nuestro favor. Entonces no tenemos excusa para no acercarnos al Señor, para no pedir su protección. Pero bueno, seguimos entonces. Otra vez el rey le dice que quiere. Y otra vez Esther le dice, venga mañana otra vez. Ya la pasamos bien hoy, la comida estuvo buena, la bebida también, platicamos, pues, estuvimos eh, contentos, entonces que se repita mañana. Y Amán dice que salió súper contento, muy contento y de buen humor, porque pues seguramente él pensó, le agrado a Esther, le agradó mi conversación y la pasamos bien, entonces Esther quiere repetir el asunto. Sin embargo, dice que cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey, y Mardoqueo no se levanta ni tiembla ante su presencia, se llenó de ira contra él. Inmediatamente el buen humor, la alegría que llevaba, se le amargó al ver a Mardoqueo. Y eso nos muestra eh, la, el orgullo de Amán. Amán tenía todo. El Señor lo había enaltecido, perdón, el rey lo había enaltecido. No había otro que tuviera el mismo honor
de Amán delante del rey. Tenía muchas riquezas, muchos bienes, una posición, una buena posición en el palacio. Sin embargo, no estaba satisfecho. Una persona no se inclinaba delante de él. Una persona no se humillaba delante de él y eso le dolía. Vemos lo que es la codicia. El que, el que codicia algo no se satisface, siempre quiere más y entonces no vive tranquilo. Él quiere ser exaltado. Por eso dice que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Amán está ahí humildemente en la puerta del rey. No sabemos si era portero, si su trabajo era cuidar la puerta del rey o qué era, pero era su labor y era su trabajo. Él estaba cumpliendo con su trabajo. Y él no se inclinaba delante de nadie que no fuera Dios. El texto no lo dice, pero se deduce por el hecho de que él era judío. Los judíos tenían, pues obviamente, la consigna de no inclinarse ante otros dioses, especialmente pues por, por la lección que habían tenido, que por la idolatría habían ido al exilio. Aquí están en el exilio. Mardoqueo está en, en el exilio, está en Susa, en el imperio persa, por, ellos saben que es por la idolatría de sus padres, porque sus antepasados habían caído en idolatría, entonces por esa razón, es que fueron al exilio. Entonces, vemos aquí el enojo de Amán. Se le amarga el día, pero vemos aquí el enojo de Amán, se le amarga el día simplemente porque Mardoqueo no se inclina ante de él y no lo honra. Bueno, entonces, eh, me imagino que Amán ha de haber querido atravesar a Mardoqueo con una espada, pudo haberlo hecho, sin embargo, ¿qué detuvo a Mardoqueo de atravesar o perdón, qué detuvo a Amán de atravesar a Mardoqueo con la espada? Pues no lo sabemos porque también era alguien impulsivo, pero eh, otra casualidad, ¿verdad? O la mano del Señor que estaba en control. Entonces dice que se contuvo Amán y se fue a su casa. Luego llamó a Amán a sus amigos y a Zeres su esposa. E hizo alarde de su enorme riqueza y de sus muchos hijos, y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido, ascendiéndolo sobre sus nobles y oficiales. Otra vez el orgullo, el mal humor que le causó el ver a Mardoqueo, el enojo que le causó que no se inclinara, pues lo quiere compensar haciendo alarde de todo lo que tiene, de toda la riqueza que él había acumulado. No sabemos si honesta o deshonestamente, pero pues por estar tan cerca del rey, él se había hecho muy rico. De que tenía muchos hijos, pues para los judíos esto era una señal de bendición, el tener muchos hijos. Y como el rey lo había honrado en todo sentido. O sea, el rey lo tenía en alta estima y prácticamente hacía lo que él quería, porque estaba por encima, dice, de los nobles y de los oficiales. Es más, añadió Amán, yo soy el único a quien la reina Esther invitó al banquete que le ofreció el rey. Y también me ha invitado a acompañarlo mañana. Imagínense eso. Pero todo esto no significa nada para mí mientras vea a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Sigue sigue el enojo, sigue la cólera de Amán por Mardoqueo. No puede ni verlo. Solo de pensar en él se le, se le, se le quita todo el buen humor, toda la alegría, porque no se inclina. Entonces, pues obviamente quiere aniquilar, pero sabe que ya el rey aceptó
van a aniquilar a todos los judíos en cuenta Mardoqueo y a todo su pueblo. Tiene que esperar unos meses porque pues la suerte o el pur que habían tirado había dictaminado que el año siguiente, un año después, se iba a ejecutar a los judíos. Entonces, en el fondo, Amán tiene que haber pensado, voy a tener que aguantar unos meses todavía, prácticamente un año, pero ya está decretado que él y toda la raza judía van a ser aniquilados. Su esposa Ceres y todos los amigos le dijeron, haz que se coloque una horca de 50 codos de altura y por la mañana pídele al rey que cuelgue en ella a Mardoqueo. Así podrás ir contento al banquete con el rey. La sugerencia agradó a Amán y mandó que se colocara la horca. Miren el consejo, mátalo. Pídele al rey que lo cuelguen ahí. Y entonces ya vas tranquilo, ya no vas a tener esa pena, vas a ir donde el rey, ya no vas a estar en la puerta, ya no te va a quitar la paz. Y Amán contento con la sugerencia. Ahora, la- pues las versiones, la Reina Valera traducen como una horca, pero realmente los persas eh, no usaban la horca, sino el empalamiento. Eso significaba que colocaban un palo, una estaca alta, y ahí pues atravesaban a los que ejecutaban, sí, como pollo rostizado, los empalaban, los atravesaban con esa estaca. Y 50 codos de altura, esta estaca que manda a poner Amán es un poco más de 20 metros, algo así como un edificio de unos 6 niveles tal vez. ¿Y por qué tan alta? Porque lo que él quiere es que todo el mundo mire que aquel hombre que no se humilló delante de él, que no lo honró, pues tiene su castigo. Y entonces ya nadie más se va a atrever a no inclinarse delante de Amán, porque pues él le dio su merecido al que no lo hacía. Ese es el plan, esa es la conspiración de Amán. Y también, pues Amán prefigura al enemigo, a nuestro enemigo, al enemigo del pueblo de Dios, que quiere la destrucción del pueblo de Dios, que quiere, pues, eh, lo peor para nosotros, que está en contra de nosotros. Y también Satanás, su pecado, el motivo de su caída fue su orgullo, un ángel de luz que por su orgullo cayó. Si algo aborrece el Señor es el orgullo, es la codicia, es el estar yo por encima de todos los demás. Por eso el apóstol Pablo nos da las claves, la clave para la humildad, porque el tema de la humildad es un tema complicado, es un tema difícil, porque cuando nosotros creemos que empezamos a ser humildes es justamente cuando empezamos a perder la humildad. Pero el apóstol Pablo dice, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Esa es una actitud que denota humildad. Y Pablo pone el ejemplo supremo de Jesucristo. Haya en vosotros ese mismo sentir, dice el apóstol Pablo, que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de hombre y en su condición de hombre se, se, se humilló hasta lo sumo, se hizo siervo, decidió despojarse de su naturaleza, no de su naturaleza, sino de sus vestiduras divinas para venir a la tierra y tomar forma de hombre y forma de siervo para servirnos y para dar su vida por nosotros. Entonces, ese es el ejemplo máximo de humildad que el apóstol Pablo pone, pero pues también nos da las claves, ¿verdad? Para poder realmente vivir en humildad. Y cuando dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, no significa que debamos de sacrificar nuestra autoestima, sino que lo que dice es que nuestros intereses tienen que considerar los intereses de los demás.
No ponernos nuestros intereses por encima de los demás, sino considerar a los demás, considerar qué es lo que conviene a los demás y no pensar solo en nosotros mismos. Entonces, eso no daña nuestra estima, porque al contrario, los cristianos tenemos que tener alta estima, porque nada más y nada menos que Cristo dio su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Si alguien nos dio valor, es Cristo, y el sacrificio de Cristo en la cruz, pues nos da un valor incalculable. Tenemos un valor incalculable como, como hijos del Señor. Entonces, considerar a los demás, considerar los intereses de los demás como superiores a nosotros mismos en ningún momento nos pone en un plan inferior o nos rebaja, sino simplemente, pues, eso nos exalta, ¿verdad? Porque, pues, nuevamente el que se humilla dice será exaltado. Y ahí está Mardoqueo, sencillo, en la puerta del rey, cumpliendo su trabajo, y no tiene idea de lo que el otro está conspirando para, para matarlo. Pero ¿qué pasa con el rey? Eh, pues Mardoqueo manda hacer la horca, probablemente pasó buena parte de la noche, pues haciendo aquella horca o aquella estaca de 20 metros, supervisando, y mientras Amán está eh, llevando a cabo su plan para eliminar a Mardoqueo, el rey no puede dormir, al rey le da insomnio. Qué casualidad, o el Señor está en control. Entonces ordenó que trajeran las crónicas reales, la historia de su reino, y que se las leyera. ¿Por qué le dio insomnio al rey? No sabemos. Generalmente a uno le da insomnio cuando algo le preocupa. Algo le preocupaba al rey. ¿Qué le preocupaba? ¿Quién sabe? ¿Qué estaba pensando? ¿Quién sabe? El punto es que el Señor le quita el sueño al rey. Y, y el rey pudo decir, bueno, pónganme música, o que vengan músicos y que me toquen algo que me tranquilice, que me calme, que me haga dormir. Pero no, decide que le traigan las crónicas. Ya mencionamos anteriormente que los reyes apuntaban todo lo que pasaba porque pues, querían tener, documentar su reinado. Entonces manda a traer la historia de su reino y que se las lee. Ahí constaba, dice que Mardoqueo había delatado a Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia de la entrada que habían tramado asesinar al rey Asuero. El, el que se lo leyó, uno de los eunucos seguramente, que se lo lee, eh, no se sabe cuánto tiempo leyó, desde cuándo leyó, pero ahí casualmente otra vez aparece la historia de cómo Mardoqueo le salva la vida al rey. Si recordamos, cuando vimos ese pasaje, cuando Mardoqueo eh, le dice a Esther que hay una trama para asesinar al rey, Esther se lo dice al rey, el rey investiga, se da cuenta de que es cierto e inmediatamente manda matar a los que conspiraban contra él. Y esa era una de las razones por las que nadie podía llegar al patio del rey sin que el rey lo llamara, porque el temor del rey era que cualquiera entrara y ya desde el patio lo podían asesinar. Entonces, el rey estaba en en su trono, en su palacio protegido, y él tenía que autorizar al que estaba en el patio para que entrara, porque de lo contrario, pues su vida corría peligro. Estos dos eunucos que conspiraron para matarlo, pues eran personas de confianza del rey. Seguramente ellos podían entrar al palacio del rey sin que él lo autorizara, o probablemente era de los que pues, el rey confiaba y autorizaba para entrar, y ellos conspiran para matarlo. Y si ustedes recuerdan, en aquella oportunidad, el rey simplemente dijo, apunten eso, anoten eso, que Mardoqueo me salvó, o que este hombre me salvó. ¿Por qué hizo eso el rey? Seguramente él pensó en ese momento, bueno, anótenlo ahí y lo vamos a compensar. Él ha de haber pensado eso, anótenlo para que no se me olvide. Y entonces, pues, otro día, tal vez la semana entrante, pues lo compensamos. Pero se le olvidó, lo apuntaron y ahí lo dejó.
y no se recordó de eso. Qué casualidad. Y sin embargo, pues también nos enseña que Amán no pidió nada. Perdón, Mardoqueo no pidió nada. Simplemente siguió con su trabajo, siguió la puerta del rey. Amán estaba recibiendo todos los honores. Era el favorito del rey. Era el que el rey le daba todo. Y Mardoqueo, que le había salvado la vida, él no obtuvo nada. Pero tampoco fue con Esther, porque él pudo ir con Esther y decirle, mira, decirle al rey que le salvé la vida, pues entonces eh, no es cualquier cosa. eh, pues alguna recompensa tengo que tener. No, Mardoqueo no pidió nada. Siguió en la puerta del rey con toda humildad. Eso también nos enseña, mis hermanos, que cuando servimos al Señor, no lo tenemos que hacer por, por obtener algo, por obtener una recompensa. Vamos a tener nuestra recompensa, pero cuando el Señor decida, puede ser que nosotros estemos sirviendo al Señor y que las cosas no salgan bien. Y podemos pensar, ¿por qué pasa eso si estoy haciendo las cosas correctamente? Pero no siempre el hacer las cosas correctamente nos garantiza que las cosas van a salir bien. Sin embargo, tenemos que seguir haciendo lo correcto. Mardoqueo no obtuvo ninguna recompensa, pero no se quejó, no protestó, no pidió, simplemente siguió haciendo su trabajo. Esther, pues también ahí estaba cumpliendo con su trabajo de reina, lo que el rey ordenaba que hiciera, y como le dijo Mardoqueo, por algo te puso el Señor ahí. Entonces, hermanos, para nuestro servicio al Señor, no necesitamos eh, ni siquiera estar en un ministerio. O sea, aquí no vemos que Esther haya sido la directora del Ministerio de Damas de, del- de la, eh, de la iglesia ahí, o de eh, los lugares que tenían los judíos para reunirse, las sinagogas. No era la directora de la sinagoga, ni era nada de eso. Simplemente era la reina de un rey pagano. Y sin embargo, pues vemos cómo ahí, pues ella hace su trabajo para salvar a su pueblo. Es donde estamos, mis hermanos, nosotros podemos hacer nuestro trabajo. Y vemos cómo el Señor trabaja en el corazón del rey, cómo él hace que el rey pida las crónicas, que, que casualmente le lean la parte en donde Mardoqueo le había salvado la vida y que donde él se dé cuenta que no hizo nada por Mardoqueo. Porque él pregunta, ¿qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por eso? Pregunta el rey. Y sus ayudantes, lo que le estaban leyendo, dice, no se ha hecho nada por él. En el libro de Proverbios eh, 21, capítulo 21, versículo 1, dice, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor ha trazado. Esa es la nueva versión internacional. La Reina Valera 95 dice, como aguas que se reparten es el corazón del rey en la mano de Jehová. Él lo inclina hacia todo lo que quiere. El Señor inclina el corazón de los reyes, sean paganos. En este caso, ¿verdad? Un rey pagano, sin embargo, el Señor, pues, mueve su corazón para donde Él quiere. O sea que el Señor está en control de cristianos y de paganos, de personas fieles o de personas infieles. Hemos visto en la historia que hemos estado estudiando cómo Él movió el corazón de Ciro. Aquel rey también era un rey pagano, pero sin embargo Él puso en su corazón que Él permitiera que los cautivos regresaran a reedificar su nación. Y ahora está pues trabajando en el corazón del rey, en la mente del rey, no lo deja dormir. El rey le dio insomnio, que le preocupa algo, y entonces pide las crónicas, de ahí consta lo que Mardoqueo había hecho. Y consta que no se hizo nada. Y los persas sí tenían eso, ellos recompensaban a los que eran fieles y castigaban a los infieles. Vimos que inmediatamente el rey mandó a matar a los dos que habían conspirado contra él, pero no compensó a Mardoqueo inmediatamente. Otra casualidad, o el Señor está en control.
Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo en la horca que había mandado levantar para él. Fíjense, Amán debe haber sido otro que no durmió muy bien. Primero estuvo supervisando que pusieran la horca o la estaca que, y segundo, pues a lo mejor de ahí, de estar supervisando, se fue para la casa del rey, pero tempranito va a decirle que cuelen a Amán porque ya quiere estar tranquilo para el otro banquete, ¿no? Y sin embargo, cuando entra a la casa, al patio del rey, eh, dice, ¿quién anda en el patio? Pregunta el rey. Y sus ayudantes le responden, el que anda en el patio es Amán. Qué casualidad. O el Señor está en control. Y el rey dice que pase, ordena el rey. Amán va a pedir que cuelen a Mardoqueo a primera hora. Es el primero que llega. Y el rey que eh, probablemente todavía no se había levantado, estaba en su cama, pregunta quién está. Amán, bueno, que entre, que venga. Y cuando entra Amán, el rey le pregunta, ¿cómo se debe tratar al hombre a que el rey desea honrar? ¿Qué es lo primero que piensa Amán? Ese soy yo. Porque él es orgulloso, porque él cree que él es el centro del universo, porque él ha visto que el rey tiene preferencia por él. Entonces, ¿a quién más va a honrar el rey? Tiene que ser a mí, piensa Amán. Entonces le contesta, para el hombre que el rey desea honrar, que se mande traer una vestidura real que el rey haya usado y un caballo en el que haya montado y que lleve en la cabeza una corona real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los nobles más ilustres del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad proclamando su paso. Así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Miren, miren el orgullo de Amán, miren la codicia de Amán. Y vemos aquí qué es lo que Amán quiere. Él quiere ser rey, porque dice que se traiga una vestidura real que el rey haya usado. Él quería que lo vistieran como rey. Y un caballo en el que haya montado y que lleve en la cabeza una corona real. Quería ir vestido como el rey, quería llevar en la cabeza una corona real. Y, y, y entonces su ambición era ser rey. Algunos comentaristas dicen que aquellos 12 eunucos que querían matar al rey, de repente habían sido contratados por Amán. De repente el que quería matar al rey era Amán porque él quería ser rey. Y como él era el segundo después del rey, pues al morir el rey, él iba a ascender al trono. Y esa era su ambición. Entonces, como él cree que esa honra va a ser para él, pues él pide una corona, pide una vestidura real. Y el rey le contesta, ve de inmediato, dijo el rey Amán, toma la vestidura y el caballo tal como lo has sugerido. Y haz esto mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey. No descuides ningún detalle de todo lo que ha recomendado. Imagínense la cara de Amán. Él pensó que todo eso era para él. Él dijo ya, con esto la gente se va a dar cuenta que yo soy el futuro rey, que no hay otro que pueda aspirar al trono sino yo. Y sin embargo ahora le dice, haz eso con Mardoqueo, con su enemigo, con aquella persona a la que tanto odiaba. Pero ¿qué le queda a Amán? Desobedecer la orden del rey. Así que Amán tomó la vestidura y el caballo, me imagino la cólera con la que lo hizo, apretando los dientes y los puños y con el rostro enrojecido del coraje que le dio hacer aquello, pero tiene que obedecer. Y va y viste a Mardoqueo, lo lleva al caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso, así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Imagino a Amán con una sonrisa hipócrita, pero en el fondo muriéndose de la rabia de tener que hacer esto con Mardoqueo. ¿Y qué hace Mardoqueo? Mardoqueo no hace nada. Tiene que aceptar eso porque era orden del rey. Pero él regresa y ¿a dónde va? A la puerta del rey, a su posición, a seguir cumpliendo con su trabajo. Seguramente a Mardoqueo ni siquiera le gustó eso, se debe haber sentido, no sé, intimidado por lo que Amán estaba haciendo, pero como era la orden del rey, había que hacerlo. Y entonces
Él vuelve a su trabajo, pero Amán regresa triste y apurado a su casa, tapándose la cara, muerto de la vergüenza, por todo el pueblo lo ha visto exaltando a su enemigo. Y entonces, pues va y se desahoga con su esposa y con sus amigos y les va a contar todo lo que le pasó. Entonces, sus consejeros y su esposa, los que antes le habían dicho que asesinara a Mardoqueo, ahora le dicen: si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de origen judío, no podrás contra él. Sin duda acabará siendo derrotado. Los judíos tenían ya la fama de que el Señor estaba con ellos y pues lo habían visto desde que pues Moisés conquista todos los pueblos, toma la tierra prometida, Josué entra y también vence a todos los pueblos. Después David, vemos cómo David también ganaba todas las batallas con la ayuda del Señor. Entonces el pueblo de Israel desarrolló una fama de prácticamente invencibles. Entonces le dice: si este es mío, se vas a derrotar. Los que antes lo animaron, ahorita lo terminan de bajar de la moto, lo terminan de decepcionar. Y todavía estaban hablando cuando llegaron los eunucos del rey y lo llevaron deprisa al banquete ofrecido por Esther. El rey y Amán fueron al banquete de la reina, como ella lo había pedido, y al segundo día, mientras brindaban, el rey preguntó otra vez. O sea, aparentemente fue un banquete de 2 días esto, porque dice que al segundo día el rey le pregunta: dime qué deseas, reina. Ya platicamos, ya comimos, ya bebimos de todo, pero no sé qué quieres. Y yo te lo voy a conceder. Y otra vez le vuelve a decir lo mismo. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. El rey le enfatiza que lo que ella quiera le va a dar. Y Esther le responde, otra vez, con toda humildad y con mucha sabiduría: si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo. El rey no sabía que Esther era judía, y Esther tampoco lo menciona, pero con mucha sabiduría se pone primero a ella, no por orgullo, sino porque él sabe la estima que le tiene el rey. Cuando eligió el rey a Esther, en el capítulo 3, vimos que dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en el lugar de Basti. O sea, desde que Esther se presentó delante del rey, le robó el corazón, se enamoró de él. ¿Casualidad? El Señor está en control. Entonces, ahora su amada, su reina favorita, le dice: sálvame la vida. Hay alguien que me quiere asesinar y quiere asesinar a mi pueblo. Por eso se pone ella primero, para tocar el corazón del rey, que ella sabe el aprecio que el rey le tiene. Dice: a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. Miren la forma de expresarse de Esther, miren la sabiduría que el Señor le da. Si, si me hubiera sentenciado a ser su esclava, le dice al rey, no me importaría. Y que mi pueblo sea esclavo tampoco, porque pues eh, el, el- el pueblo judío había contribuido mucho al crecimiento del imperio persa, con su trabajo, con sus negocios, con su buena actitud, con su temor de Dios y con todo eran excelentes trabajadores y comerciantes. Y los persas, como vimos anteriormente, cuando el rey decreta que se extermine a los judíos, dice que todo Susa se puso se asustó, pues se inquietaron porque se entristecieron porque sabían lo importante que el pueblo judío era para el imperio persa. Y entonces el rey ahí tiene que haber empezado a pensar: ¿cómo así? O sea, ¿qué pasó? ¿Quién hizo eso? Él ni siquiera estaba consciente que él mismo había dado ese decreto por sugerencia
de Amán. Algo como lo que le pasó al rey David cuando el profeta lo confronta y le dice, y hace ver el pecado que ha cometido. Y el rey David inmediatamente dice que el que hizo eso es digno de muerte. Y el Natán le dice, ese eres tú. El que hizo eso fuiste tú, cuando mató matar a Urías para quedarse con la mujer. Lo mismo le pasa al rey. ¿Quién es ese? Dice, ¿quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? Otra versión, la Reina Valera dice, ¿quién ha ensoberbecido su corazón? O sea, el mismo rey reconoce la soberbia de la persona que ha hecho eso, el orgullo de esa persona. ¿Y dónde está? Y Esther le dice, el adversario enemigo es este miserable de Amán, respondió Esther. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. Esther no hizo su solicitud en el primer banquete. Y si lo hubiera hecho ahí, pues de repente eh, Amán hubiera objetado o hubiera convencido al rey de alguna manera de que eso, las cosas no eran así. eh, Algo hubiera pasado. Pero aquí en el segundo banquete y enfrente de Amán, Esther lo descubre. Porque también Esther pudo haber ido con el rey, invitarlo a comer solo a él y ahí decirle. Pero eso le daba la oportunidad a Amán a defenderse después en privado. Entonces ahí lo confronta, directo, le dice, este hombre, este malvado, este miserable, es Amán. Imagínense la reacción del rey. Su hombre de confianza, su favorito, al que había honrado tanto, ahora resulta que lo había manipulado para que matara a su propia esposa, a la que él amaba. Eso dice que la reacción del rey, dice, se levantó enfurecido, dejó de beber y salió al jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Esther que le perdonara la vida. El rey salió echando chispas, seguro a contar hasta 10 o a tratar de digerir aquello. Su hombre de confianza le había jugado una mala pasada y le había manipulado para que él hiciera una tontería. Y se da cuenta de la estupidez. Después de que había celebrado con Amán el decreto que había emitido, ahora se da cuenta que lo que había celebrado era el fin de su propia reina. Y Amán, pues, aterrorizado totalmente. Y lo único que le queda es implorarle a la reina que le perdone la vida. Seguramente se levantó de donde estaba, se ha de haber ido a querer inclinar ante la reina, ante los pies de la reina, para que la reina tuviera misericordia de él, pero algo pasó porque o se tropezó o le falló el pulso, pero la cosa es que se fue encima de la reina, prácticamente le cayó encima. Como dijimos anteriormente, hay varias versiones del libro de Esther, incluso Josefo, el historiador judío, pues tiene su comentario de Esther y hay quienes dicen que un ángel lo empujó a Amán para que cayera encima de Esther. Pero como quiera que sea, el texto bíblico no nos lo refleja, o la versión que nosotros tenemos inspirada no nos dice eso, pero lo que sí pasó fue que prácticamente Amán se fue por encima de la reina, ya se imaginan. Y dice donde la reina estaba recostada, o sea, ella no estaba sentada en un trono. Ella ha de haber estado en aquellas como aquellos sofás que habían donde se sentaban de lado, ¿verdad? Y con las piernas encima prácticamente estaban acostadas o recostadas de un lado. Y ahí es donde Amán se va de boca y cae encima de la reina, o queda por encima de la reina. Y justamente, qué casualidad, que en el momento en que entra el rey, o el Señor está en control. Porque ¿qué es lo que el rey piensa? Y todavía se atreve este a violar a la reina en mi presencia y en mi casa. La impresión que le da al rey es que el otro pues quiere violar a su reina. Entonces, tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán. Cubrir el rostro de Amán significaba sentenciarlo a muerte. Y Jarboná, uno de los eunucos que atendía al rey, le dijo, hay una horca de 50 codos de altura junto a la casa de Amán.
Él mandó colocarla para Mardoqueo, el que intervino en favor del rey. ¿Cómo sabía esto Jarbonada? Pues probablemente cuando fue a llamar a Mamba para que fuera al banquete del rey, vio la horca, una horca de 20 metros de altura, o más de 20 metros, no podía pasar desapercibida. Entonces le dice, él puso una horca para colgar a Man, y entonces el rey inmediatamente, sin pensarlo, dice, cuélguenle en ella, ordenó el rey. De modo que colgaron a Man en la horca que le había mandado levantar para Mardoqueo. Con eso se aplacó la furia del rey. Vemos entonces todas las casualidades que se dan en este libro, casualidades, o el Señor está en control. El Señor está moviendo de alguna manera todas las cosas para salvar a su pueblo. Así es en nuestra vida. Él está en control. Él mueve el corazón de reyes, de gobernantes, de lugares donde no nos imaginamos. Él actúa sin que nosotros lo sepamos, sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Qué hizo Esther para salvar a su pueblo? ¿El banquete? No. El que movió el corazón del rey fue el Señor. ¿Qué hizo Mardoqueo para salvar a su pueblo? Eh, Amenazar a Esther, motivar a Esther para que fuera. No, fue el Señor. El Señor hizo que Mardoqueo no fuera recompensado en su momento, pero, pero él fue recompensado. Quedó escrito en las crónicas del rey porque el Señor así lo quiso. Hermanos, nosotros puede que las cosas no nos salgan bien, como ya dije, puede que nada nos salga bien. Sin embargo, estamos anotados en las crónicas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro nombre está escrito ahí y nosotros vamos a ser recompensados. Y si esa recompensa no es en esta tierra, no es en este mundo, tenemos la garantía, tenemos la certeza que en ese libro está. Y es un libro hablando metafóricamente, porque el Señor no necesita apuntar nada, no necesita el libro para tener considerado lo que nosotros hacemos, pero Él sabe, Él conoce nuestro trabajo, Él conoce nuestra fidelidad, Él conoce nuestro corazón. Y de acuerdo a nuestro corazón y a nuestra fidelidad y a lo que nosotros hemos hecho, pues vamos a recibir recompensa. Y no estoy diciendo que la salvación sea por obras. El Señor ya nos regaló la salvación con su muerte en la cruz del Calvario. Ya no es por lo que hacemos, pero lo que hacemos no va a quedar sin recompensa. Aparte de la salvación que es un regalo, vamos a recibir eso si no estamos trabajando para recibirlo. O sea, si nuestro propósito no es recibir una recompensa, si nuestro propósito no es la salvación, si no estamos viviendo para la gloria del Señor, para servir al Señor, haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Como Mardoqueo en la puerta del rey, él no estaba haciendo su trabajo para recibir honra ni gloria. Y cuando la recibió, a lo mejor ni le gustó que lo pasearan por el pueblo vestido de rey, porque él sabía que su rey era Dios. Él no buscó gloria, simplemente hizo su trabajo y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No buscar la gloria, no buscar recompensa, no trabajar por una recompensa, sino para la gloria de Dios, por amor al Señor y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que esas son las enseñanzas de estos capítulos. La semana entrante, pues ya terminaremos con lo que pasa con Mardoqueo y con Esther después de la muerte de Amán. Pero vemos cómo Amán de alguna manera, pues también nos enseña el final del enemigo nuestro, el enemigo de las almas, pues también va a haber un día en que va a ser derrotado, en que va a ser lanzado al lago de fuego, ya no tendremos más enemigo, podemos gozar de la presencia del Señor con con toda la tranquilidad del mundo. Así que esa es la historia de hoy, mis hermanos. Esperamos que pues, realmente estas enseñanzas nos motiven a servir al Señor, a cumplir con su trabajo donde estamos. Como dije, no necesitamos un ministerio, no necesitamos eh, un púlpito para predicar dentro de la iglesia, sino nuestro púlpito está en donde el Señor nos ha puesto. Y como le dijo Mardoqueo a Esther, para algo te puso el Señor ahí. Por algo eres la reina. Hagamos lo que el Señor quiere, donde estamos.
hagamos la voluntad del Señor, vivamos para la gloria del Señor, que pues ese es nuestro trabajo como cristianos. Muy bien, ya me pasé del tiempo, perdón, pero había bastante que platicar el día de hoy, eran 3 capítulos. Y como dije, pues primero Dios, la semana entrante terminamos y nos vamos de vacaciones hasta el año entrante, las vacaciones de fin de año acostumbradas. Así que gracias por su paciencia y, y pues seguimos con el estudio de la semana entrante.